Muy bien, vamos a continuar, jóvenes. Pitágoras también, jóvenes, dentro de su filosofía y a la vez esta especie de misticismo que tenía Pitágoras, él afirmaba que existe la reencarnación. Él creía en la reencarnación y Pitágoras afirmaba que él se acordaba todas las reencarnaciones que él había tenido en el pasado. Él se acordaba en qué seres había sido reencarnado en sus vidas pasadas. De hecho, jóvenes, eso es lo que se dice también del Dalai Lama. ¿Quién ha escuchado hablar del Dalai Lama? ¿O lo han escuchado en películas de pronto? El Dalai Lama. Diego Tomala, ¿usted ha escuchado del Dalai Lama? No, profe. El Dalai Lama es un líder espiritual que afirma. Me parece que el Dalai Lama actual es seguido por miles de millones de personas y es reconocido como su máximo líder. Y él afirma de que él ha tenido, si no me equivoco, él ya va en la 14ª reencarnación. Él afirma que se ha reencarnado 14 veces. Y él afirma que se acuerda quién fue y dónde vivió en cada una de las reencarnaciones anteriores. El Dalai Lama cree en la reencarnación. Entonces, si ustedes me preguntan, profe, ¿y de dónde sacaba Pitágoras esas ideas? Pues acuérdense, jóvenes, el papá de Pitágoras era comerciante y Pitágoras viajó mucho con su papá. Y ahí, cuando viajaba con el papá, Pitágoras pudo conocer muchísimas otras religiones de Oriente, de la India, de Babilonia, de Egipto y de todos esos lugares antiguos y misteriosos donde nacieron las religiones, jóvenes. Las grandes religiones del mundo actual, las grandes religiones del mundo actual han nacido en el lado oriente del mundo, en el oriente. Han nacido en la India, el hinduismo, el budismo, y han nacido en Medio Oriente, por ejemplo, lo que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Miren, siempre las religiones nacen en esos países. Es como que su gente es mucho más sensible al mundo espiritual. Y resulta que ahí vivió Pitágoras durante muchísimos años en medio de esos pueblos. Y parece que eso tuvo una gran influencia en el hecho de que Pitágoras crea firmemente en la reencarnación. Él decía que él se acordaba de las reencarnaciones. Miren, él decía, permitía a la gente que lo trate como una especie de Dios, o por lo menos que lo traten como mensajero de Apolo. Apolo era un Dios. ¿Sí? Miren lo que dice aquí, jóvenes. Pretendía convencer a las personas que su muslo era de oro como evidencia de su origen divino. Para que ustedes se den cuenta, jóvenes. ¿Sí? Ahora bien, Pitágoras no solo influyó en el mundo de la religión, tanto así que mucha gente llegó a considerar que los discípulos de Pitágoras no eran filósofos, sino que eran una secta religiosa. Entonces muchos los detestaban, los odiaban, porque además ellos predicaban que no había que comer carne. Eran vegetarianos jóvenes. ¿Que ustedes creían que los vegetarianos nacieron recién ahorita por el cambio climático y porque hay que cuidar a los animales? Y eso no, joven. Los vegetarianos han existido desde hace miles de años. Y detrás de ese vegetarianismo existe una filosofía. ¿Saben por qué? A ver, ¿o quién me dice por qué Pitágoras aconsejaba que no se debía comer la carne de los animales? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Qué relación había ahí con la reencarnación? Perdón, profe, podría repetir. A ver, John, ¿puede repetir? No, podría volver a preguntar. Ya, la pregunta es, ¿qué relación existe entre lo que aconsejaba Pitágoras de ser vegetariano, de no comer carne de animales? ¿Qué relación hay de eso con la doctrina de la reencarnación? Porque podrían reencarnar en animales.
Por ahí va, Samara, por ahí va, excelente. Porque Pitágoras decía que al comerse un animal, podríamos estarnos comiendo el alma de otro ser humano que está reencarnado en ese animal. Y que por tanto no hay que respetar la vida de los animales. ¿Por qué creen jóvenes que hasta el día de hoy en la India, la vaca, por ejemplo, es un animal sagrado? Puede la gente estarse muriendo de hambre que no matan una vaca para comerla, porque la vaca es un animal sagrado, porque ellos creen que en la vaca está un ser espiritual, o está el alma de un ser que se ha reencarnado, o está un Dios que viaja subido en esa vaca. Miren, jóvenes, esas filosofías orientales, ¿no? Entonces, muy bien. Ya, Pitágoras además influenció mucho en la política, claro que sí, todo lo que tiene que ver con el mundo de la política. Eh, Él afirmaba, a ver, para resumirles aquí un poquito, Pitágoras dentro de la política se opuso como pedernal, como piedra, se opuso a la monarquía. Pitágoras estaba en contra de la existencia de los reyes, que eran llenos de oro, de lujos, de palacios y caballeros y no sé qué. Pitágoras decía que eso no está bien, que así no se debe organizar la sociedad. Y también se oponía al sufragio universal, es decir, que al máximo líder de una sociedad no debería elegirlo el pueblo, porque el pueblo es ciego. En otras palabras, porque el pueblo es brutito, como quien dice, y se deja arrastrar y se deja llevar por cualquier cosa, y al pueblo sencillo que no estudia, fácil lo engañan. Y el voto del pueblo, por cualquiera ahí, con tal que haga TikToks o lo que sea, ay, le dan el voto. Este man es chévere, démosle el voto acá. Bueno, sin ofender, disculparán, ¿no? Entonces, Pitágoras decía que no se debería dar el voto universal. Entonces ustedes me van a decir, profe, y para Pitágoras, ¿quiénes eran los que tenían que ser los políticos, los gobernantes? Bueno, pues para Pitágoras, los mejores capacitados para gobernar eran los filósofos, porque eran las personas que tenían más sabiduría y que se dedicaban a estudiar y que comprendían y conocían a profundidad cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Qué opinan de eso, jóvenes? ¿Qué opina de eso Anthony Guzmán? A ver, Anthony, ¿sí o no? Yo digo que sí, profe. ¿Está de acuerdo con Pitágoras? Sí, Bueno, entonces usted es un filósofo pitagórico. Muy bien. En cierto sentido, como dice Anthony, pues sí, Pitágoras tiene mucha razón, porque a veces el pueblo sí se deja engañar fácil, el pueblo. ¿Sí o no? Si al pueblo sencillo le dan, no sé, un quintal de arroz, ni tanto, una fundita con un aceite, un arroz o un azúcar, ya enseguida con eso ya le dan el voto al candidato que le regaló las cosas, ¿sí o no? como Lazo, profe, como Lazo. Ya, el Lazo que en campaña hasta iba con tanqueros de agua en Manabí y repartía agua para que le den el voto. Y eso está prohibido, ¿no? ¿Qué gas? Con tal de ganar, ¿no? Entonces, como que Profe, así como el alcalde de Durán, que prometió agua, también repartió agua. no él prometió agua, porque en Durán no hay agua. Ah, sí, bueno, ese problema tienen en Durán, ajá, así es. Bueno, sí, efectivamente. Entonces, a lo que yo voy es que Pitágoras tenía razón en que el pueblo que no estudia, al pueblo que no estudia lo engañan al revés y al derecho. Al pueblo que no lee, que no se prepara, que no aprende a filosofar, que no aprende a ser crítico, lo engañan al revés y al derecho. Incluso los medios de comunicación son tan hábiles para mentir, engañar y manipular a la gente que tranquilamente lo pueden hacer que la gente vote en contra de sí mismo. Hágame el favor. Cuando la gente vota a favor de políticos cuyas ideas son disminuir los impuestos a los ricos y aumentar el impuesto a los pobres, pues el pueblo terminó dando un voto suicida, un voto en contra de sí mismo.
Pero lamentablemente un pueblo que no piensa, que no estudia, que no hace filosofía, pues no se da cuenta de eso. Vamos a ver, jóvenes, la siguiente pregunta del taller. Nos decía, ¿cuál fue el experimento que hizo Pitágoras para dar el paso en la física, no? Bueno, aquí yo les puedo sintetizar en lo siguiente. Aquí está, jóvenes, esta es la respuesta. Dice, este experimento de Pitágoras constituye el primer paso en la física científica. Esta es la penúltima respuesta del taller, jóvenes. Vamos a ver cuál es el experimento. Ese experimento tiene que ver con esto, jóvenes, con la música. Acuérdense que Pitágoras es el padre, el amo, el capo de los intervalos musicales. Él descubrió, él inventó los intervalos de la música que sirven para componer canciones hasta el día de hoy. Entonces, sucedió que Pitágoras estaba pasando por el taller de un herrero. Esta es una de las historias, ¿no? Y reparó en las diferentes notas producidas por los diferentes martillos que golpeaban el yunque. El yunque es un trozo de hierro muy grande, muy pesado. Ahí se pone el metal y sobre ese yunque se lo golpea al metal con otros martillos. Pitágoras se dio cuenta que producían diferentes sonidos, unos martillos y otros. Entonces, según una versión, dice que escuchando halló que los intervalos eran de un cuarto, un quinto y un octavo. Luego pesó los martillos y descubrió que que daba el octavo era un medio del más pesado. El que daba el quinto era 2/3 y el que daba el cuarto era 3/4. Regresó a la casa y ensayó a estirar cuerdas de igual longitud con varios pesos, notando que si los pesos estaban en las proporciones mencionadas, se obtenían los mismos intervalos. Este es el experimento que se atribuye que hizo Pitágoras. Algunos dicen que, por ejemplo, este escritor de este artículo menciona lo siguiente. Dice, la parte que se menciona sobre la herrería, sobre el yunque y el martillo, dice, es absurdo. Las notas generadas por los yunques nada tienen que ver con los pesos de los martillos. Pero la parte de la historia relacionada con las cuerdas está, dice, errada curiosamente. Y es también curioso reparar que el doctor Weyl, un eminente físico matemático, él mismo afirma que el experimento de las cuerdas es perfectamente correcto. Bueno, aquí yo sí difiero con este autor, porque sí sucede esto, jóvenes. Hagan el experimento ustedes y tiemplen una cuerda en la casa, amárrenla por ahí, no sé, en un lugar y tiemplenla lo más que puedan. Lo más que puedan, ¿no? Sin que se rompa. Lo más que pueda, tiemplen esa cuerda y luego háganle así con el dedo a la cuerda. ¿Y qué va a pasar con esa cuerda? Va a comenzar a vibrar y si está lo suficientemente tensa, va a producir un sonido. ¿O por qué cree usted que las guitarras producen esos sonidos musicales? Porque las cuerdas de las guitarras están lo suficientemente apretadas, ajustadas en las clavijas de la guitarra. Entonces, ese experimento sí funciona. Sí funciona. Dice, ahora es absolutamente incorrecto, pero lo cierto es que las cuerdas para producir aquellos intervalos deben ser estiradas por pesos cuyas razones son precisamente las raíces cuadradas de las mencionadas. Lo que les decía, jóvenes. Esos pesos, acuérdense que peso es sinónimo de fuerza, ¿no? Esto les enseñan en física también. Bien, está claro por tanto que Pitágoras sabía la verdad porque solo así podía saber que las fracciones, 1/2, 2/3 y 3/4 tenían algo que ver con el asunto. Entonces, ¿en qué consistió ese primer experimento que dio el primer paso en la física científica? Pongan ahí, consistió en aplicar tensión a unas cuerdas para producir sonidos. Repito, consistió en aplicar tensión a unas cuerdas para producir sonidos. Consistió en aplicar tensión a unas cuerdas para producir sonidos. Y la última pregunta, jóvenes, dice, también en astronomía era maravillosa la sagacidad de Pitágoras, pues mantuvo que, aquí está la última respuesta, jóvenes, el movimiento diurno de los cielos se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Ahí está. Entonces, para Pitágoras, era el cielo el que se movía a medida de que la Tierra va rotando en su eje, ¿no?
Entonces eso decía Pitágoras, a eso se debe el movimiento diurno de los cielos. Pero claro, perdón, es una idea un poco compleja, ya que hace de 2500 años no habían los telescopios y aparatos tecnológicos como para comprobar todo eso. Pero bueno, esta es de la concepción de Pitágoras. Acuérdense que estamos estudiándolo a Pitágoras. ¿Sí? Y bueno, ahí podríamos quedar. Luego hay Pitágoras y las matemáticas. Esto lo vimos ya en la clase que les expliqué ayer, jóvenes, la relación entre las matemáticas, los números, la música y Pitágoras. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿completaron todas las respuestas ya? ¿Sí? Fernando, ¿completó todas? Fernando Bajaña. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya lo hizo? No me falta la 3 y la 4. Ya, complétenlo y envíenla por favor, ¿ya? Las 3 y la 4 ya les dije, jóvenes. Los discípulos acusmáticos eran los que oían las enseñanzas morales de Pitágoras. Y el autoexamen, ¿qué era el autoexamen? Era que al ir a la cama antes de dormir tenían que pensar en todas las acciones que hicieron durante el día. Ese era el autoexamen, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Génesis, ¿terminó? Sí, profe, ya se lo iba a enviar. Ya, perfecto. Envíenlo nomás, jóvenes. Envíenlo, ¿sí? Profe, eso ya tiene una asignación, ¿verdad? John, no le escuché bien. ¿Puede repetir? Eso, lo que el documento de ahorita ya tiene una asignación. Claro, ya está en el modo. Está en el modo. En el modo está esta actividad que la fuimos desarrollando hoy día en clase. De hecho, por eso Génesis ya respondí, ya tiene todas. Fernando Profe, también. yo se lo entregué. Perfecto, Anthony, lo felicito. Anthony ya envió incluso la asignación, porque de eso se trata, jóvenes. Vamos aprendiendo, vamos ¿Cuándo cursando. es el taller, profe? Les puse como máximo hasta hoy noche para que lo envíe. Pero la idea es que no se lleven trabajo para la casa, pues para eso lo hicimos aquí. Pero por si acaso les dejé hasta hoy en la noche. Pero es taller en clase que hemos hecho. Sí, listo, jóvenes. Entonces me lo envían. Si es que ya lo tienen, envíenlo de una vez. Y si no, pues me lo envían más tardecito, aunque sea, ¿ok? Ya, cuídense, jóvenes. Que pasen bien. Chao. Chao. Chao, pasen bien, joven.